Hola, ¿qué tal todos? Soy Johnny Sisturis. Yo es Marito Bar. Y bienvenidos sean todos a un nuevo podcast. El día de hoy estaremos hablando de un tema un poco controversial para algunos. Para otros no tanto. Exactamente, ¿de qué estaremos hablando hoy? De la realidad de vivir en el extranjero. Así es, ya nosotros tenemos 6, en mi caso 6 años. Sí, casi 7 ya. 6 años y 7 años viviendo fuera de nuestro país, así que tenemos muchas anécdotas, muchas experiencias. Malas y buenas. Exactamente. Creo que para los extranjeros vivimos como en una montaña rusa cada día, ¿no crees tú? Sí, por lo que en el extranjero nada es seguro, ¿sí? Puedes estar en un nivel, en esa montaña en el nivel alto, pero ya en unos días cae esa montaña y estás de nuevo tocando fondo. Y así, eso es como un balance lo que vivimos nosotros. Y lo peor es que uno ni siquiera sabe en qué momento uno va a estar arriba y en qué momento uno va a estar abajo. Por eso es controversial la vida de muchos en el extranjero. Exacto. Y no tanto del extranjero como tal, sino bueno, cada quien en su país o en su mundo. Claro. Pero yo digo más que todo en cuanto al tema principal de este podcast es que, por ejemplo, muchas personas creen que las personas que que están en el extranjero, o sea, que migran a otro país, tienen la vida más fácil o que solamente por migrar ya tenemos la vida resuelta. Ya tenemos la vida resuelta, exactamente. Y no es así. Cuando no es así, la realidad es muy distinta. No digo de que por las personas que no migran y que viven en su país natal tienen la vida muchísimo más fácil que uno. Cada persona tiene sus batallas y sus metas al cual tiene que luchar, pero cuando uno migra, yo siento que uno tiene como muchísimas más responsabilidades, como que todo se le vuelve un poco más complicado. Es empezar de cero. Exactamente. Tú dejas todo lo que ya tenías en tu país para volver a empezar en otro país. Y empiezas de cero completamente porque por lo menos en tu país, por lo menos en mi caso, yo estaba estudiando en la universidad. Llego a otro país y tengo que empezar de cero porque ya eso no vale. Yo no llego a Colombia, en este caso, yo no llego a Colombia siendo universitaria, sino llego siendo una persona más en el país. Entonces sí sacrificamos mucho, sí arriesgamos mucho y empezamos de cero. Así uno tenga una carrera más top, de las más top, uno llega siendo simplemente un ciudadano más en ese país. Uno no llega como enfermero, uno no llega como médico, uno no llega como nada de eso. Uno llega siendo una persona. Y no solamente en términos laborales, sino también en términos culturales, en términos de religión, en todo, porque cada país es diferente. Claro, uno llega aprendiendo nuevas culturas, la forma que tienen las personas aquí en ese país de vivir. Entonces, aprendiendo no las religiones, pero sí tenemos que aprender como cada quien vive en ese país donde migra, porque ya no es nuestra cultura, sino nosotros pasamos a vivir la cultura de ese país. Exactamente, sí. Y incluso hasta en el idioma, porque por ejemplo nosotros vivimos en un país latino, pero aún así de que hablamos el mismo español, hay palabras que uno ni siquiera sabe qué significan. A mí, por ejemplo, cuando yo llegué acá a Colombia, a mí me tocó aprenderme el significado de algunas palabras que no se utilizan allá y viceversa. A veces uno acá, el venezolano, uno dice, uno va a la bodega y uno quiere comprar algo y a uno no lo entienden porque son palabras completamente diferentes. Aunque eso era como al principio cuando empezó, como quien dice, que todos empezamos a migrar. Nosotros llegamos en una época, creo que fue como en el 2017, donde muchos empezamos a migrar. Y entonces en ese entonces muchos no sabíamos la cultura de esos países y se nos hacía muy difícil las palabras que decían. Pero ya con el paso de los tiempos yo creo que así como nosotros como migrantes aprendimos a adaptarnos a la cultura del país, esos ciudadanos de esos países también se adaptaron a la cultura de nosotros como Y venezolanos. eso es lo bonito de emigrar, se podría decir de esa manera, de que aprenden de ambas partes, tanto los que viven en su país natal como los que emigramos. Siempre es lo más bonito de emigrar, diría yo. Claro, y es que cuando van pasando los tiempos, bueno, ya, es como digo,
empezó todo en el 2017, ya han pasado años. Es como que empezamos a ver, nos empezamos a adaptar y eso, nos damos cuenta que en realidad los países tampoco es que sean tan Tan diferente. diferentes. Lo que pasa es que al principio, obviamente, uno llega a un país nuevo, uno no conoce y se le hace más complicado a uno. Pero al final yo creo que estos dos países en específico, lo que sería Venezuela, Colombia, porque obviamente Estados Unidos es otra cultura y así, pero yo siento que estos dos países no son tan distintos en sus No, culturas. yo siempre, desde que yo llegué acá, yo también he pensado lo mismo, de que muchas personas, ay, el venezolano, ay, el colombiano, y yo siento que tenemos diferencias tan mínimas que las personas discuten por cosas que en realidad, aunque suene muy cliché, muy bobo para algunas personas, en realidad somos países hermanos, somos personas con ¿cómo se dice? Con los mismos sueños, con los mismos valores. Yo creo que lo único que cambia es simplemente el acento. Ese acentico que tenemos algunos en Venezuela y esos acentos que tienen algunos aquí en Colombia. Pero de resto, yo siento que tenemos muchas cosas en común. Porque dices que la la realidad de emigrar. La realidad de migrar, porque como lo dije al principio, muchas personas, muy, por ejemplo en mi caso, muchos conocidos me escriben desde Venezuela y piensan de que yo desde que llegué aquí a Colombia ya yo tengo, como tú dijiste, la vida resuelta, que ya yo soy una persona adinerada, que ya yo tengo millones de oportunidades cuando no es así. Claro, eso no solamente depende del país en donde tú estés, sino también depende de uno, de los sacrificios y del esfuerzo que uno se ponga en cumplir esas metas. Pero las personas creen que ya simplemente por migrar ya tú lo vas a conseguir, cuando no es así. Entonces, por eso digo, la realidad de vivir en el extranjero es muy diferente a como muchísimas personas lo pintan. Claro, por lo que uno sí va a migrar para un mejor futuro, para tener nuevas oportunidades, pero no es como que uno llega a tal país y ya uno llega teniendo todo lo que uno anhela tener. Uno no llega a otro país teniendo todo por lo que tú dejaste tus cosas para conseguirlo de la noche a la mañana. No, eso es un alto y bajo, es complicado, por lo que vienes, eres migrante, tal vez hayan alguna xenofobia, digamos que en todo país hay cosas buenas como hay cosas malas. Tampoco podemos decir de que todo lo que vivimos ha sido malo, pero no podemos decir que todo lo que hemos vivido ha sido bueno. Entonces, la gente que está por lo menos en nuestro país cree de que emigrar es fácil, que tú porque emigras ya llegas y tienes un dineral, una casa, y entonces cuando le piden ayuda, a veces no es que uno no quiera ayudar, porque si fuera por mí yo ayudara a mucha gente, pero la gente no entiende que emigrar es complicado. Y más en un país donde no hay tantas oportunidades tampoco para el mismo ciudadano, el Sí. mismo, y entonces más se nos complica a los migrantes como surgir. Es que son muchos factores porque, por ejemplo, cada país tiene sus propias reglas, cada país tiene sus propias culturas, como decíamos ahorita. Entonces, uno que llega prácticamente con los ojos cerrados sin saber nada de nada, entonces uno lo que hace es experimentar, experimentar, experimentar hasta que algo realmente se te dé. Y muchas veces fallamos en eso y simplemente como tenemos, ya estamos en un país diferente y no nos queda de otra que seguir adelante porque si no nos vamos a quedar durmiendo en la calle. Entonces uno siempre trata de mostrar el lado positivo de las cosas, uno siempre trata de mostrar su mayor actitud y como uno no se la pasa como quejándose, escribiéndole a las personas, oye, estoy pasándolo mal, que esto y que lo otro, las personas piensan que uno está bien, cuando simplemente es que uno está centrado de que uno sabe que si uno no trabaja y uno no se mata para salir de ahí, entonces pues no vamos a seguir estancados en la vida. Y eso es lo que pasa muchas veces con las personas de Venezuela, que como ven que uno está en un país diferente, uno se toma fotos, uno sale, Uno muestra lo bonito, uno porque es muestra que lo bonito, la exactamente. mayoría de las personas no va a mostrar cuando pasa necesidades en su casa, eso es mentira. Y no tanto, eso ya ahí no importa que seas migrante o no seas migrante. La mayoría de las personas no van a mostrar cuando de verdad están pasando necesidades en su hogar. Siempre van a mostrar lo bonito de la moneda, la cara bonita de la moneda. No van a mostrar las necesidades que pasan. Entonces, la gente también se guía mucho de las redes sociales. Todo lo que uno muestra no significa que todo sea bonito. Uno siempre va a mostrar lo que
uno siempre va a mostrar como que eso que ustedes, que uno quiere, que ustedes vean, pero no vamos a mostrar todo lo que de verdad pasa, como quien dice en el extranjero. Y eso no significa de que uno sea una persona falsa, de que quiera aparentar algo que no es, sino que, por ejemplo, yo en mi caso, yo siempre he dicho, yo he sentido muchas veces de que a las personas realmente no le importa tanto lo que uno está pasando y que simplemente cuando tú dices que estás mal o algo así, son pocas las personas que realmente se preocupan por ti. Entonces yo digo, ¿para qué voy a tener yo la necesidad de ir comentando qué tan mal yo estoy si realmente a las personas no les importa? Si le importaran, las personas no esperarían de que yo haga una publicación de que me siento mal para preguntármelo, ¿me entiendes? Entonces es por eso que uno siempre trata de mostrar nada más esa parte buena, esa parte Y yo siento que no está mal, porque no está mal. Primero, o sea, uno en su momento muestra lo bonito, pero a través de lo bonito hay un proceso, ¿sí? Y entonces que uno se dé la tarea de uno de verdad querer como postear el momento no significa que está mal, porque lo que la gente no sabe es que tú pasaste un proceso para poder llegar a eso que estás posteando. Y también siento que no está mal porque eso también deberíamos dejar de todo tenerlo, agarrarlo como envidia y eso. Siento que eso también es una motivación, porque es una motivación para los demás, porque si yo veo que alguien posteó, ¿verdad? O sea, publicó que se compró una casa, yo digo, uy, yo también quiero eso. Eso es una motivación, exacto. Si esa persona que tenía pocos recursos o le echó pierna solo o cualquier cosa, si esa persona pudo, porque yo no voy a poder. Yo siento que eso también es como motivación, aunque muchas personas no lo toman así, porque también hay muchas personas que quieren que uno no publique nada, porque uno tiene que publicar solo lo malo, uno no puede publicar algo bueno porque si no uno es creído, uno es de todo menos y no le ven el lado positivo a esa publicación. Yo siento que yo lo tomo como motivación y también hay un proceso en el cual uno pasó para uno poder llegar a ese lugar, a esa comida que uno se comió, a lo que sea, hubo un proceso para Ve uno que llegar. cuando tú dices eso de lo de la envidia es porque yo creo que es simplemente que las personas cuando ven a alguien que está triunfando en la vida se sienten como miserables, que no pueden alcanzar esos sueños, entonces ven más fácil criticar a esa persona que lo está logrando en vez de esforzarse por también llegar a esa meta. Yo siento que esa es la... Yo creo que la mayoría de nosotros, todo el mundo, digámoslo así, cada quien ama su país, porque yo amo de donde vengo, yo amo mi país, aunque muchos por ahí digan que no aman su país, pero yo amo mi país. Eso no significa, y muchos dirán, bueno, pero si tú amas tu país, ¿por qué no te vas para tu país? Porque tal vez muchos dirán eso. Yo amo mi país, pero no significa que mi país estaba bien, como para yo quedarme en mi país. Yo salí de mi país buscando otras oportunidades que tal vez estaban en otros países. Eso no significa que yo no ame a mi país. También yo agradezco mucho en el país donde estoy, porque también me ha brindado oportunidades y tengo cosas que tal vez en mi país no lo hubiese podido lograr por la situación que estaba pasando. Entonces, yo creo que una cosa es amar de donde yo vengo y otra cosa es pensar que yo iba a surgir en ese país en la situación que estaba el Yo país. creo que simplemente es que hay muchas personas que no se saben expresar en cuanto a eso que tú dices y también hay otras personas que no saben entender cuando uno suele referirse a la situación del país de uno, en el caso de nosotros de Venezuela. Yo, por ejemplo, yo me siento muy orgulloso de ser venezolano, yo siempre voy a reconocer de que yo vengo de un barrio, que yo fui pobre, soy pobre, por eso soy pobre, entonces, Pero no por pobre mucho. de dinero, pero no pobre de mentalidad. Entonces, pero yo sí hay algo que tengo que reconocer y es que, por ejemplo, en mi caso yo siempre quise salir de Venezuela. ¿Por qué? Porque yo en Venezuela siempre sentí que no tenía como muchas posibilidades de surgir en algo que a mí realmente me gustara. Porque qué pasa que en Venezuela, por ejemplo, lo que es el medio artístico no es tan apoyado como lo es en otros países, ¿me entiendes? Y entonces eso era algo que yo siempre tenía en mente desde que yo como quiero explorar ese mundo de los medios artísticos, mi mayor posibilidad era salir del país, ¿me entiendes? Y eso no significa que a mí que yo odie a Venezuela, no. Pero yo sí tengo que reconocer de que Venezuela es un país donde yo no iba a tener esa Esas oportunidad. oportunidades, claro. Exactamente. Es lo que digo, uno sale,
la mayoría de las personas migramos porque sentimos que el país donde estamos no nos está dando lo suficiente para nosotros surgir. Eso no significa que nos regalen las cosas, como muchos dicen también, de que lo que pasa es que estaban acostumbrados a que les regalaban las cosas y cuando Venezuela se puso así, ahí fue donde todos quisieron salir. No, nosotros no estamos acostumbrados a que nos regalen las cosas. Tal vez digamos que es que como todo, cada país tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, su gente buena y su gente mala. Digamos que sí hay muchísima gente de que sí están acostumbradas a las cosas fáciles. Eso no significa que todos los venezolanos estamos acostumbrados a que nos regalen las cosas como dicen muchos por ahí. No, nosotros también tenemos que levantarnos, estudiar, trabajar y trabajar para poder obtener las cosas que nosotros queremos. No es como que nos los regalan, pero mucha gente está acostumbrada a decirnos, es que ustedes en su país le regalaban todo y no. Digamos que sí hay una población que está como quien dice con sus enchufados y ellos sí los pueden meter en el Pero coche. que te voy a decir, yo realmente yo no sé de dónde salió eso de que la gente cree que a todos los venezolanos no, nos regalan las cosas. Yo estando en Venezuela, yo no recuerdo que a mí me hayan regalado nada, nada en serio. O sea, yo sí llegué a ver a personas de que les llegaba su ayuda y bromas así, pero eso pasa en todos los países, en cualquier país, cuando hay una población, digamos, necesitada, pues lo ayudan, ¿me entiendes? Pero no es como que si a ti te regalan la casa, a ti te regalan los servicios, ¿no? En Venezuela toca pagar todo eso como en cualquier otro país. Entonces eso es una mentalidad de que las personas del extranjero tienen muy errada, de que creen que a nosotros todo nos lo regalan. Entonces por eso cuando uno migra y uno llega a otro país, creen de que uno llega con esa mentalidad De que todo estoy no lo y van a también quiero regalar, que me sí. lo regalen, cuando no es así. Yo, por ejemplo, cuando yo salí de Venezuela, yo sabía de que si yo no llegaba trabajando, entonces pues yo obviamente iba a quedar en la calle, porque si no, ¿cómo iba a salir? Pero es lo que digo, eso, todos no pensamos así, pero sí hay personas que sí piensan así, porque si hay personas que salen a su país pensando que les van a regalar cosas o llegando a países a hacer lo malo, porque tampoco hay que negar que hay muchos venezolanos que hacen el mal en el extranjero y por eso cierto grupito, por eso es que nos catalogan a todos como los malos, como los venezolanos, los que vienen a robar, como los que no van a Eso está trabajar, bien, como pero los yo lo vagos. veo como una excusa. Yo siempre he dicho de que cada persona es diferente, independientemente del país de donde tú vengas, de tu color, de tu género, de lo que tú seas. Eso no sé, personas buenas y personas malas existen en cualquier parte del mundo. Si tú eres una persona con mentalidad de ladrón, eso no es porque tú seas venezolano, no es porque seas de cualquier otro país, para no mencionar alguno. Si tú tienes una mentalidad emprendedora, no es porque seas venezolano o de otro país, eso va a depender de tu madurez mental y de lo que tú quieras para tu futuro, ¿me entiendes? Entonces eso es algo de que las personas deberían ya dejar de tener como encasillado de que por tu ser venezolano entonces tú tienes la mentalidad de ladrón, cuando no, cada persona es diferente y cada quien tiene derecho a hacer Claro, lo que somos quiera. más los buenos que los malos. Exactamente. Es que algo es cierto de que la persona que va a migrar tiene que tener muy en claro de que uno llega a un país donde uno tiene que empezar de cero y tenemos que llegar con mentalidad de que tenemos que trabajar, así sea limpiando pisos, en restaurantes, en lo que sea, si de verdad salimos para mejorar nuestra calidad de vida. Porque también hay muchos que tienen esa mentalidad de que van a llegar haciendo plata, pero de una manera, exacto. Entonces, es lo que yo decía hace un rato. Uno cuando migra, uno no es doctor, uno no es enfermero, uno es nada, uno simplemente llega a ese país a aprender las culturas del país y a trabajar, porque todo lleva un proceso, todo lleva un proceso. Y aunque a fulano llegó y en 3 meses tenía para comprarse un carro, una moto, una casa, no significa que nosotros nos vaya a pasar igual, porque cada quien tiene su proceso. Debemos de vivir pensando en nuestro proceso y no en el proceso que tienen los demás. Sí, es que yo creo que para cualquier persona que quiere salir de su país y quiere lograr mejores cosas en la vida, cuando tú ves a alguien más, como te estás diciendo, que eso a ti te sirve de inspiración, muchas veces uno dice, wow, si esa persona logró tener tanto a tal fecha, yo creo que yo también lo puedo. Porque uno se ciega y cree que todo es fácil Ya, cuando... pero lo que quiero decir es, una cosa es que nos sirva de inspiración y otra cosa es que estemos pendientes del proceso ajeno. Pues te explico en qué sentido. En el sentido de que muchos salen y como en 3 meses a fulano
fulano ya le dio para tener un carro, entonces yo también me quiero ir porque en 3 meses yo también tengo que tener un carro. Y la gente no entiende que todos vivimos el proceso diferente. Algunos se tardan más que otros y eso no significa que está mal, solamente que cada quien tiene su proceso. Claro, pero Entonces, a lo que yo digo es que muchas veces uno, como uno no ha salido y uno vive en la ignorancia, uno cree de que como la otra persona lo logró, uno también lo va a lograr. Y cuando uno sale resulta que la realidad es muy diferente. A eso es a lo que yo me refiero. De que cada persona, sí, cada persona tiene su proceso, cada persona lo vive diferente, pero obviamente cuando tú ves que alguna persona lo logra, tú dices, si esa persona pudo, yo también puedo, o si esa persona lo logró, porque yo no lo puedo hacer. No, y no creo que sea envidia, no creo que en ese caso sea envidia, sino que todos queremos lo mejor para nosotros y para nuestras familias, ¿me entiendes? Y entonces si uno ve que alguien está triunfando en la vida, como quien dice, nosotros también queremos. quiere lograrlo. Que cuando uno sale del país y es ahí donde uno ve que todo es diferente, y es de eso de lo que se trata este podcast, de la realidad de lo que es vivir en el extranjero. Cuando tú llegas al extranjero y tú veas de que nada es fácil, bueno, obviamente en nuestro país tampoco es que la cosa sea fácil, pero digamos de que acá uno tiene que vivir muchísimos procesos porque uno en su país uno tiene su casa, no en el país uno tiene su familia, y también lo que pasa muchas veces del por qué a las personas le suele ir tan mal en el extranjero es porque le entra como la depresión de no tener a sus familiares, de no tener sus amigos. Entonces no depende tanto tampoco del trabajo que tú tengas, sino de lo solo que tú te puedas llegar a sentir. Entonces eso también es algo que a muchas personas le afecta vivir en el extranjero. Y cuando tú sales, cuando tú estás en tu país, tú crees que voy a llegar allá y a mí no me va a importar mi familia, o bueno, no es que no me va a importar, pero puedo manejarlo yo solo. Y cuando ya pasa un tiempo y tú veas que necesitas el apoyo de tu familia, es donde tú te das cuenta de que necesitas de ellos. Es que migrar, digamos que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Cuando migramos, nosotros migramos porque queremos mejor calidad de vida, pero buscando esa mejor calidad de vida sacrificamos muchas cosas, porque ya se acaban las fiestas, no es como que voy a tener un fin de semana para ir de fiesta, porque eso no pasa en el extranjero. No es como que voy a agarrar y el fin de semana me voy a sentar afuera de la casa y me voy a reunir con todos los vecinos, eso no pasa en el extranjero. Entonces, no es como que hay muchos que sí tocan con la suerte, bueno, no es suerte, eso es parte de su trabajo, de que pueden ayudar a la familia para llevarla a ese país donde están, pero hay muchos que no pueden lograr eso, o cosas que pasan en la familia que no, pues prefieren mucho quedarse allá en Venezuela. Entonces ahí te hace falta la familia, también te hace falta los amigos. Yo siento que migrar, tú migras para tener mejor calidad de vida, pero también tú sacrificas casi todo lo que dejas en Venezuela lo sacrificas, porque no es como que tú migras 3 meses y a los 3 meses te devuelves y recuperas todo, no. Yo siento que lo que uno deja, ya uno lo deja y no es como tan fácil de recuperar, porque ya cuando tú llegas tal vez no están los mismos que eran tus amigos, ya no están, a lo mejor migraron también, o Lamentablemente ya Ujú. no están, que también a nosotros, por ejemplo, nos ha pasado eso, de que hay personas que están en Venezuela que nosotros más nunca lo vamos a ver porque lamentablemente fallecieron, no sé Claro, qué. yo siento que uno migra por eso, por tener mejor calidad de vida, pero todo lo que tú sacrificas tienes que tener en cuenta de que puede que sí o puede que no lo vuelvas a tener en la vida. Yo siento que cuando una persona va a migrar tiene que tener muy en claro lo que quiere y lo que espera. Y estar preparado muy mentalmente para todas esas situaciones y enfocar, bueno, yo voy a migrar, pero yo quiero, por ejemplo, yo me quiero llevar a mi familia. Entonces, o yo quiero migrar, pero yo quiero migrar es porque me quiero comprar una casa, o quiero estudiar, o quiero esto. Cuando tú tengas bien en claro lo que tú quieres hacer en el extranjero, yo siento, no se te hace más fácil, pero por ejemplo te hace tener, por ejemplo, una meta más clara de realmente a dónde tú vas y a dónde tú vas a luchar. Ese es el problema que muchas personas tienen cuando salen, que salen simplemente por, no sé si es por moda o es porque ya todo el mundo cree que lo más fácil es viajar y ya, entonces no piensan de la familia que dejan o la familia que se tienen que llevar, que eso también es una responsabilidad, ¿me entiendes? Entonces Claro. si una persona antes de emigrar piensa los pros y los contras de cada situación, tal vez no se le haga tan difícil, tan complicado. Claro, yo siento que la persona, por ejemplo, las personas que, por ejemplo, están en Venezuela y obviamente
eso de que Venezuela ya está bien, eso es mentira. Mucha gente dice Venezuela ya se arregló y tenemos que ser sinceros, Venezuela no se ha arreglado, no se ha arreglado porque no se ha arreglado. Entonces, está bien que tú quieras migrar porque tú quieras tener o tú quieras tener tus cosas, quieras comprarte casa, quieras surgir, ¿verdad? Pero si tú, yo creo que la persona que va a migrar, que migre porque de verdad quiere surgir en la vida, no que migre porque como todo Venezuela está migrando en este momento, yo también quiero experimentar qué se siente migrar, porque yo creo que eso es lo más malo, migrar sin saber qué quieres hacer, porque es que te va a salir mal y entonces luego cuando migras dices, es que todo me fue mal, es que ese país no me dio nada, es que, y entonces lo que pasa es que tú migraste, pero tú migraste solamente porque los demás estaban migrando. Tú no migraste porque tú querías llegar a ese trabajo a trabajar, a echar para adelante, ¿no? Y eso, por eso es que también en muchos países nos discriminan tanto, porque estamos los que salimos del país porque queremos prosperar y están los que solamente salen del país porque quieren ir a otro país a echar vaina. Y por eso siempre, aunque siempre somos más los buenos que los malos, digamos que la gente también se va a ir, va a catalogar es lo Los malo. pequeños, exacto, esas pequeñas personas malas son más notables que las personas buenas. Claro. Porque es como todo en la vida. Las personas siempre ven el mínimo error, la cosa más negativa de ti, pero las cosas buenas casi nunca lo ven. Entonces eso también pasa con nosotros los venezolanos. Esas acciones de esas personas que hacen cosas malas, por muy pequeñas que sean, son más, ¿cómo se dice? Son más exportadas. Sí, cuando se me olvidó la palabra. Esas pequeñas acciones suelen ser más virales en las redes sociales, suelen ser más conocidas que cuando alguien hace algo bueno, ¿me entiendes? Entonces, por Claro. eso que Y entonces el error de ahí, sí, el error de la gente de esos países es de que no dicen es que el venezolano, sino es que dicen los venezolanos. Entonces uno, por ejemplo, uno va a buscar arriendo o algo. No aceptamos venezolanos porque los que teníamos aquí le hemos arrendado como a 3 familias venezolanas y todos nos hicieron esto. Entonces ya no queremos venezolanos. Y ese también es el error de esa gente, de que nos catalogan a todos por un mal de uno. Pero tampoco es manera de juzgar porque es que también que te hagan tanto daño, entonces también como que cuesta dar es un oportunidades. tema un poco complicado porque uno tiene que tratar de ponerse de parte de como de ambas Exacto. personas. Por una parte uno puede entender de que como una persona dueña de su casa quiere protegerla, no quiere meter a cualquier persona ahí, es un tema de dinero, de que tú quieres que te paguen y no te dejen mal. Entonces por esa parte uno puede entender de que uno tiene que ser muy cuidadoso a qué persona tú metas a tu casa. Pero también pasa lo que yo te decía ahorita, cada persona es diferente. Uno no puede juzgar a una persona sin conocerla y mucho menos catalogarla por una nacionalidad. Entonces, pensar de que todos somos, que tenemos esa misma mentalidad de no querer surgir, de querer las cosas fácil, yo creo que está mal. Yo creo que lo que mejor uno puede hacer es simplemente darle la oportunidad a las personas de demostrar realmente quiénes son y lo que valen, ¿me entiendes? Claro, lo que pasa es que también a veces cuesta mucho dar oportunidades. Entonces eso es lo que pasa en la mayoría de los casos. Y es que a todas las personas siento que llega un punto donde uno duda si dar la oportunidad vale la pena o es otro martirio para nuestra vida. Por eso es que yo a veces entiendo cuando un venezolano se queja tanto del país en donde llega, porque hay que admitir de que para nosotros los venezolanos es muy complicado el tema de conseguir arriendo, el tema de conseguir trabajo, porque nos tienen en ese catálogo de que somos personas irresponsables. Entonces uno sale con la mentalidad de querer conseguir cosas buenas, de matarse, esforzarse, y no te quieren dar la oportunidad. Y entonces las cosas se nos complican, y entonces es donde uno dice, me fue mal en el país, no me fue tan bien como yo esperaba, me trataron mal, porque muchas personas dicen de que los han tratado mal en el extranjero. Entonces ahí también hay que ser un poquito más coherente y un poquito más sensible con esas personas, porque a todos no nos ha ido igual, a todos no nos ha ido bien, a todos no nos ha ido mal, cada quien ha tenido su experiencia, y si una persona dice de que le fue de tal manera es por algo, porque así lo vivió. ¿Quién eres tú para juzgar a esa persona y decir, es que tú no tienes derecho a hablar mal de mi país porque es mi país, que esto y que el otro?
es tu país, pero La tú no vida en, viviste la lo que vida, vive esa la persona. vida en el extranjero es muy dura. Es muy dura por lo que como uno viene a empezar desde cero, hay mucho rechazo en muchos países por el tema que estamos hablando de que sí llegaron muchos venezolanos a hacer el mal, pero la vida en el extranjero es muy difícil. Entonces, hay mucha gente que cree que por eso, que porque uno migró, ya uno tiene todo. Y eso es mentira, a uno le va muy, pero muy complicado. Entonces, pero yo creo que al final los que vinimos a trabajar, a echar para adelante, llega un momento de que por más duro que te haya ido algo, cuando tú empiezas a lograr eso por lo que tú saliste de Venezuela, creo que es de las cosas más bonitas que existen, porque tú sientes que tú saliste con ese propósito y ese propósito lo estás logrando. Entonces, sentir que estás logrando eso, yo creo que es una de las sensaciones que más valen la pena. Claro, y es ahí cuando muchas personas ya no quieren regresar a su país. Y no es porque no amen a su país, no es porque no se sientan orgullosos de su país, sino porque lograron algo que en su país no pudieron lograr. Entonces, yo para qué voy a regresar a un país donde no pude alcanzar esas oportunidades que hoy en día tengo. ¿Me entiendes? Si ya yo tengo una estabilidad, una rutina, una manera de vivir, que así sea de 3 años, ya uno se acostumbra. En 3 años, en un año uno se puede acostumbrar a una rutina. Entonces, hay que dejar de juzgar a esas personas que dicen de que ya no regresarían a su país. No es porque no lo quieran, no es porque se sientan avergonzados de su nacionalidad, es porque ya están acostumbrados a una nueva vida y ya les gusta esa nueva vida, ¿me entiendes? Yo creo también que lo que pasa es que si nos acostumbramos a otro estilo de vida, que tenemos en ese otro país. Yo siento que también lo que pasa es que como todavía Venezuela no está en el punto que tiene que llegar, ¿verdad? Por eso nos cuesta tanto volver. Y volver, podemos volver de vacaciones y ya, pero nos cuesta tanto volver para quedarnos. Tal vez la realidad fuera distinta y nos ofrecerá al país más oportunidades. Más oportunidades no significa de que el gobierno nos regale nada, no. Más oportunidades donde si uno quiere montar un emprendimiento, donde uno quiere estudiar, que la carrera que uno estudie, sí de. Exacto. O sea, yo siento que si el país nos brindara más oportunidades, yo siento de que sí, tal vez sí queramos quedarnos en ese país, porque nos está dando las oportunidades por las que nosotros salimos a migrar. Es que mucha gente no entiende. Cuando uno, por ejemplo, uno habla de Venezuela, uno está consciente, en mi caso, Venezuela es un país hermoso con muchos lugares a que visitar. Tenemos a nuestros familiares, tenemos a muchísimos familiares, amigos todavía allá. ¿Qué pasa? Que uno no regresa por eso, porque uno no tiene las posibilidades de emprendimiento, las posibilidades de estudiar y salir adelante. Creo que es aceptable que cada persona tenga metas y tenga sueños, y si una persona considera de que esos sueños lo va a lograr en otro país, tú no eres nadie para juzgar Exacto. la decisión de esa persona. Yo creo que todo lo contrario, deberías de apoyarle, más bien alegrarte de que esa persona tiene un propósito y un motivo de vivir. Sí. Yo siento que yo en Colombia, tal vez las cosas que tengo, no sé si las hubiese obtenido en Venezuela, no lo sé porque no me quedé para saberlo, pero yo siento que no las hubiese logrado. Por lo que viviste allá, no lo pudiste haber logrado. Claro, y agradezco mucho el país donde estoy, que en este caso Colombia, sí me haya ayudado como en esas ciertas cosas que me hicieron lograr ciertos objetivos con el que yo salí de Venezuela. Pero también yo tengo que reconocer que yo sí quisiera volver a mi país cuando esté bien de que de verdad esté bien, no como dice mucha gente que está bien, pero la realidad es que no lo está. Yo sí quisiera volver, yo quisiera todavía conocer cosas que yo no conocí, experimentar cosas que yo no experimenté allá, entonces yo sí creo que yo sería una de las personas que volvería. Así sea, no sé, yo digo que uno no puede decir que uno no va a volver o va a volver si uno no lo experimenta. Pero yo creo que en el momento indicado que Venezuela esté bien, yo experimentaré eso y ahí es donde yo decidiré, donde si yo considero que Venezuela ya tiene oportunidades para brindarme a mí, o sencillamente yo tendría que seguir buscando rumbo para buscar mis objetivos.
Es que ahorita como tal no vale la pena uno ponerse, matarse en pensar en eso de si yo me quedaría o no me quedaría. Yo creo que lo mejor que puede hacer uno es dejar que el tiempo fluya y de que las cosas pasen por sí solas. Cuando llegue su momento ya uno tomará la decisión si uno de verdad se quiere quedar o si uno ya considera de que ya uno tiene su familia, su estabilidad en el extranjero, en cualquier país en donde uno se encuentre y ya dependerá de ese momento. Cuando pase Sí, tendrá que por eso. pasar. Sí, por eso, porque en el extranjero tenemos las oportunidades para lograr los propósitos con el que salimos. Pero yo siento que en Venezuela está como ese calorcito que uno, por lo menos yo dejé muchas amistades, yo quisiera volver a compartir con mis amistades, ¿sí? Y también familia, aunque tal vez no, aquí gracias a Dios tengo a mi mamá y a mis hermanos, pero igual dejé familia. Entonces yo siento que el extranjero, en Colombia en este caso, me ha brindado las oportunidades para yo lograr muchos objetivos, pero también me falta como ese calorcito de mis A mí amistades, me de... pasa que, como lo que hablábamos en el podcast anterior, que a nosotros, por ejemplo, todavía nos faltan muchos lugares, muchos pueblitos el que visitar. Yo considero que en Venezuela todavía a mí me falta muchísimos lugares que quiero conocer, que quiero explorar. Y entonces si se me da la oportunidad de regresar, entonces lo haría porque ante todo ese es mi país donde nací, donde crecí, donde aprendí muchísimas cosas. Entonces, obviamente es un lugar que quiero seguir explorando. Ya es si me quede o no, ya dependerá de lo que el destino me depare. Claro, también es cierto que espero, yo soy una de las personas que espero que cuando Venezuela se arregle, que esté completamente bien, ¿verdad? Porque el cambio no es nada más económico del gobierno, no, el cambio también tiene que ser como nosotros, como población, como humanos, como ciudadanos, como todos. Espero que más de una persona que haya salido a migrar con su mentalidad, digamos, distorsionada, que no tenía planes, que no tenía metas, digamos que ojalá que esa gente que salió del país que venía sin propósito, en el extranjero haya cambiado su mentalidad y regrese a Venezuela con otras oportunidades, con otras mentalidades, con una mentalidad más próspera, con una mentalidad más desarrollada, porque también el país necesita que cambiemos más las personas. Nosotros como personas también tenemos que cambiar porque hay muchas personas que salieron con mentalidad mediocre, por decirlo así, y espero que cuando Venezuela se arregle nuevamente, muchos lleguemos con esa mentalidad próspera que tuvimos que aprender o a muchos les tocó madurar en el extranjero. Entonces espero que cuando Venezuela se arregle, muchos lleguemos con otra nueva mentalidad. Y creo que la persona que no cambie su mentalidad en el extranjero es simplemente porque no quiso. Porque uno como extranjero no vive tantas cosas, uno tiene Te hace tantas madurar, porque por oportunidades. lo menos en mi caso yo salí y yo era una niña apenas todavía. Entonces yo siento que como tú estás en otro lado, algunos salimos y no teníamos ningún familiar en el extranjero, nadie que nos tendiera la mano. Yo siento que migrar también te hace madurar. Entonces, si tú no maduraste en el extranjero, yo creo que ya tú no maduras ya en la vida. Ojalá que cuando Venezuela se arregle, espero que sí, lo anhelo, lleguemos mucho con otras mentalidades diferentes, porque el cambio no es solamente de un gobierno, el cambio también viene de nosotros como personas. Tanto de las personas que estamos afuera como las personas que están todavía en el país. Exactamente. Bueno, entonces creo que ya fue una conversación bastante grata, bastante agradable. Entonces, algo más un consejo más que quieras decir para terminar el podcast. Que lo que decía hace un momento, cada quien tiene su proceso diferente. Entonces, no nos sintamos hostigados si no se nos están dando las cosas como queremos. Realmente cada quien vive un proceso muy diferente, con situaciones muy diferentes, y tenemos que enfocarnos en nuestro proceso. Y en algún momento ese proceso nos dará los frutos por el cual salimos de allá. Yo creo que ya no me dejaste ni siquiera mucho que decir porque todo lo que dijiste estoy completamente de acuerdo y creo que ese tema ya no hay mucho en que indagar, tal cual como tú lo dijiste, cada persona vive su proceso, cada persona tiene sus experiencias y sus metas en la vida. Como seres humanos lo mejor que podemos hacer es tratar de ser un poquito más sensible, un poquito más de razonables con las personas que vamos conociendo en el transcurso de nuestra vida y entender de que toda persona tiene sus propias batallas y que cada persona no es igual. Si uno trata de ser un poquito más positivo
positivo y de ver las cosas un poquito más desde el punto de vista de Del cómo lo otro. está experimentando los demás, uno podemos vivir en un poquito más tranquilo, en un poquito más de paz y de armonía. Entonces, para todas esas personas sean un poquito más conscientes con las personas que van conociendo en su vida y si tú ves a alguien más, mal, simplemente apóyalo y aconséjalo. Y si tú ves una persona que está bien, también está ahí y anímalo a que siga con su buena vida. Sí, exactamente es. Y es lo que digo, está bien si sales del país, está bien si te quedas. No tenemos que juzgar al que se va, tampoco al que se queda, porque cada quien vive su proceso. Exactamente.